Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus prácticas de español? Yo estoy pasando unos días en mi ciudad natal, donde nací, disfrutando del buen tiempo y unas merecidas medio vacaciones, porque como ves, o mejor dicho, escuchas, estoy aquí grabando un nuevo episodio. Espero que la calidad del sonido sea buena, y si no, lo siento muchísimo. Pero ha sido un viaje un poco improvisado y aunque metí el ordenador en la maleta, no pensé en viajar con mi micrófono. Además, si te has dado cuenta, sueno un poco diferente porque he cogido un resfriado. En España y en junio. Sí, triste pero cierto. Ahora que estoy en España, estoy siguiendo más la televisión y los personajes nacionales. Y siempre me pregunto si en otros lugares conocerán a las personas que aparecen en la televisión española. Bueno, probablemente no siempre, pero con frecuencia. Eso ha sido lo que ha inspirado el episodio de hoy, en el que vamos a dar un paseo por la historia y te voy a hablar de algunos personajes españoles reconocidos internacionalmente, al menos de acuerdo con Internet y mis familiares y amigos. Como siempre, la selección no ha sido fácil, ya que diferentes personas tienen diferentes opiniones, pero he elegido los que más se repetían y caracteres de diferentes orígenes o categorías y momentos distintos en la historia. Espero que disfrutes la selección y, si estás preparado, a por ellos. Episodio 44 de Blanca to Go. Los españoles más internacionales. Como ya te he dicho, he hecho una selección y una selección muy pequeñita porque cuando te pones a pensar, hay muchos españoles que han traspasado la frontera. La verdad que cuando pregunté a las personas qué españoles pensaban que eran reconocidos internacionalmente, lo que vino a la cabeza de la mayoría fue deportistas. Pero para no ser monotema, he incluido personajes de diferentes procedencias. Entonces, vamos a hablar de ellos por categorías, en lugar de por orden cronológico. Empezamos con algunas figuras históricas. En esta categoría tenemos a el Cid Campeador, los Reyes Católicos y Juana I de Castilla. El Cid Campeador era un caballero castellano en la España medieval. Su nombre era Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid era un apodo. Nació en la provincia de Burgos en el siglo XI y fue una figura importante ya que durante la época en España había muchos enfrentamientos entre moros y cristianos por el territorio y el Cid luchó en ambos bandos logrando victorias importantes para ellos. Si no has escuchado acerca de él, te recomendaría que buscaras algo, porque puede que te resulte interesante. Como curiosidad, también, el Cid es el protagonista de uno de los poemas más importantes de la España medieval, el Cantar del Mío Cid. Los Reyes Católicos, como fueron conocidos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, fueron reyes durante el siglo XV, entre los años 1474 y 1516. Se dice que estos reyes unificaron España, ya que antes había diferentes reinos. Además, durante su reinado tuvo lugar el fin de lo que se conoce como la Reconquista, que fue esa lucha entre musulmanes y cristianos que duró más de 700 años y acabó con la toma de Granada. También en esa época Colón llegó a América. Ellos, como su nombre indica, eran muy católicos y fundaron la Inquisición,
que era una institución para mantener el catolicismo más puro. Y que, bueno, es una historia para otro episodio. Estos reyes tuvieron 5 hijos y uno de ellos fue Juana de Castilla, a la que se le dio el sobrenombre de Juana la Loca. Juana nació en España y cuando era una adolescente fue a Bélgica para casarse con Felipe el Hermoso, un archiduque austriaco. Se dice que, aunque el matrimonio fue concertado, ambos se enamoraron cuando se conocieron, pero no duró mucho tiempo, porque Felipe perdió pronto el interés y engañó a Juana con otras mujeres. A todo esto, al estar lejos de casa con un marido infiel, se une el hecho de que, tras algunas muertes en la familia, Juana se convierte en la heredera de la corona y tiene que dejar Flandes y a sus hijos allí para cumplir con sus obligaciones reales. Y aunque se convirtió en reina de Castilla en 1504, desde 1506, es decir, 2 años más tarde, no tuvo ningún poder efectivo y vivió encerrada primero bajo orden de su padre, Fernando el Católico, y luego por orden de su hijo, Carlos I. Una historia muy triste. A ver, creo que necesito hacer episodios individuales para estos personajes, porque hay mucha información. Sus vidas fueron muy complejas. Aquí os estoy haciendo un pequeño, mínimo, diría, resumen. Si estáis interesados en alguno de los personajes, decidme y podemos hablar de ellos en un episodio de manera más profunda, de manera individual. Vamos a ver ahora algunos artistas españoles. Empezamos por Diego Velázquez, que fue un pintor barroco que nació en 1599 en Sevilla. Empezó pintando temáticas religiosas, pero también pintó retratos realistas y complejos. Velázquez fue además el pintor de la corte durante el reinado de Felipe IV. Algunos de sus cuadros son Las lanzas, Las meninas y La Venus en el espejo. Francisco José de Goya nació en Fuendetodos, una localidad de Zaragoza, en 1746. Fue un pintor y grabador durante el Romanticismo y su obra evolucionó dando lugar a diferentes etapas en sus obras. Goya es el autor de La maja vestida y La maja desnuda, Los fusilamientos del 3 de mayo y Saturno devorando a sus hijos, entre otros. Otra figura conocida es Pablo Picasso. Picasso nació en Málaga en 1881 y fue un pintor y escultor. Junto al pintor francés Georges Braque, se le considera el creador del cubismo, y Las señoritas de Aviñón y el Guernica son obras de este artista. Continuamos con Salvador Dalí, que nació en Figueres en 1904 y al que se le considera como a uno de los grandes representantes del surrealismo. Además, como curiosidad, Dalí creó el logo de la marca Chupa Chups. Si os acordáis, hablamos de eso en el episodio sobre inventos españoles. Os voy a dejar el enlace a ese episodio en la descripción por si no lo habéis escuchado o queréis escucharlo de nuevo. Algunas obras suyas, además del logo de Chupa Chups, son La persistencia de la memoria, también conocida como Los relojes, Muchacha en la ventana y La metamorfosis de Narciso. Dentro de los artistas no tenemos solo pintores. También tenemos, por ejemplo, a Antonio Gaudí,
un arquitecto modernista del siglo XIX y que tiene obras como la Sagrada Familia, la Casa Museo de Gaudí y el Parque Güell. Y también tenemos a los escritores Miguel de Cervantes y Federico García Lorca. Miguel de Cervantes es el autor del siglo XVI que escribió el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Otra curiosidad, como veis, este episodio está lleno de ellas, es que Cervantes también tenía un apodo, un sobrenombre. Se le conocía como el Manco de Lepanto, porque durante la batalla de Lepanto fue herido y perdió la movilidad del brazo izquierdo. Otro autor español es Federico García Lorca. Lorca nació en 1898 y fue poeta, dramaturgo y prosista. Dos de sus obras teatrales más destacadas son La zapatera prodigiosa y La casa de Bernarda Alba. Entre los españoles más internacionales necesitamos mencionar al médico y científico Santiago Ramón y Cajal, que junto a Camilo Golgi ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906 por su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Antes de pasar a personajes un poco más actuales, quiero mencionar a dos mujeres que, aunque probablemente no sean muy conocidas a nivel internacional, tuvieron un papel importante en la historia de España y creo que merecen ser conocidas. Estas dos mujeres son Concepción Arenal y Clara Campoamor. Concepción Arenal nació en 1820 y fue una experta en derecho, periodista y autora dramática española, que además fue pionera en el feminismo español. Y Clara Campoamor fue una abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer española. Además, fue una de las impulsoras del sufragio femenino en España. Bueno, estas categorías, o no las categorías, sino las personas que he mencionado, son un poco más antiguas. Ahora voy a mencionar a personas un poco más actuales, con las que seguramente estéis más familiarizados. Y por lo tanto, no voy a decir mucho de ellos, pero quiero al menos mencionarlos. Vamos a ver algunos deportistas, directores, diseñadores, actores y cantantes. En el grupo de deportistas tenemos a Rafa Nadal, que es un tenista, Pau Gasol, que es jugador de baloncesto, o era, y llegó a jugar en la NBA, ahora está retirado. Y dos futbolistas, Andrés Iniesta, que ahora juega en un equipo de Japón y es centrocampista, e Iker Casillas, que ya ha colgado las botas, es decir, ya no juega al fútbol. Iker fue un portero español. Dentro de los actores he seleccionado a Antonio Banderas, que entre otras películas protagonizó La máscara del zorro, a Penélope Cruz, con películas como Vicky, Cristina, Barcelona, y Javier Bardem, que aparece en No Country for Old Men, o en español No es país para viejos, de los hermanos Coen, o más recientemente en Los Ricardo. Pedro Almodóvar y Juan Antonio Bayona son directores. Pedro Almodóvar ha ganado 2 estatuillas. Estatuilla es otra manera de referirnos a un Oscar, con las películas Todo sobre mi madre y Hablé con ella. Y Juan Antonio Bayona ha dirigido películas como El orfanato o Jurassic World, El reino caído. Rosalía
es una cantante que ha ganado varios premios también. Tiene muchas canciones que han sido éxitos, pero su más reciente es Motomami. En España tenemos también diseñadores de moda que han dado el salto internacional, como Balenciaga o Paco Rabanne. Y creo que ya está bien por hoy. Ya lo siento, me ha quedado un episodio un poquito más largo de lo que pretendía y con mucha información. Es intenso. Pero espero que haya sido información útil y hayáis disfrutado y aprendido algo escuchándolo. Decidme si es un tema que os interesa y queréis que haga una segunda parte, porque la verdad que he dejado muchas otras personas de las que me hubiera gustado hablar, pero no quiero bombardearos con demasiada información. También quiero saber si vosotros conocíais a estos personajes que he mencionado y a qué otros incluiríais. Por ejemplo, pues Blanca, yo incluiría a fulano en deportes y a mengano en cantantes, por ejemplo. Y si no sabéis quiénes son fulano y mengano, tenéis que escuchar un episodio que grabé hace unas semanas hablando de ellos. Os lo voy a dejar también en la descripción del episodio por si queréis escucharlo. Y eso, solo deciros que si habéis disfrutado este episodio y tenéis un minutillo, os agradecería muchísimo si dejarais unas estrellas para ayudarme a que otros estudiantes encuentren el podcast también. Y recordaros que podéis conseguir la transcripción del episodio con las palabras de vocabulario, expresiones y la actividad extra uniéndose a la comunidad de Blanca2Go en mi página web blanca2go.com y que os espero en los comentarios del episodio y o en mi Instagram @SpanishWithBlanca. Me despido con un abrazo fuerte. Hasta la próxima semana.